Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de lo que se conoce como la primera abducción documentada de la historia. Era la noche del 19 al 20 de septiembre de 1961. El matrimonio formado por Bernie y Betty Hill viajaba en su automóvil por una parte de una zona forestal nacional en White Mountains, New Hampshire, y cuando volvían por esa carretera tuvieron una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Los Hill eran un matrimonio muy apreciado en su comunidad. Trabajaban como asistentes sociales y siempre viajaban acompañados de su perro Basset. Su experiencia quedó plasmada en una carta que ellos mismos le enviaron al comandante de la Marina norteamericana, Donald K. Howe. Era autor de un libro, por cierto, que se llamaba El complot contra los platillos volantes. Así describieron su experiencia. Al principio vimos un objeto brillante en el cielo, que parecía moverse rápidamente. Paramos el coche y nos bajamos para observarlo más de cerca con unos prismáticos. De pronto, el objeto giró al norte y al sudoeste, y pareció seguir una trayectoria bastante extraña. Seguimos conduciendo, y luego nos paramos de nuevo para volver a mirarlo, observando la siguiente línea de vuelo. El objeto giraba y solo parecía iluminado por un lado, lo que producía la impresión de que estuviese parpadeando. A medida de que iba acercándose a nuestro coche, mi marido comenzó a ver un poco su interior, aunque no con demasiada claridad. Vio varias figuras que corrían de un lado al otro, como haciendo preparativos apresurados. Una figura nos observaba desde atrás de una ventana. De donde estábamos, las figuras parecían del tamaño de un lápiz, a la distancia de un brazo humano, y daban la impresión de llevar una especie de uniforme negro y reluciente. En ese momento, mi marido se sintió poseído de pánico y volvió al coche histérico, riendo y repitiendo que iban a capturarnos. Puso en marcha el coche, cuyo motor no había parado, y en cuanto nos pusimos en movimiento, oímos una especie de zumbidos que parecían estar proyectados contra la parte trasera del coche. No vimos levantarse el objeto, pero tampoco volvimos a verlo. Aunque a unos 50 kilómetros más al sur, fuimos bombardeados de nuevo por aquellos sonidos. Al día siguiente, informamos a un oficial de las Fuerzas Aéreas, quien parecía muy interesado por los detalles de las alas y las luces que tenía ese objeto. No le comunicamos lo que mi marido había visto en el interior del objeto, porque creíamos que no nos creería. Ahora estamos buscando cualquier pista que ayude a mi marido a recordar qué fue lo que vio y que le causó tanto pánico. Sobre todo esto, justo después de llegar a casa, él no recuerda absolutamente nada. Todos los esfuerzos que se hacen por recordar lo dejan muy asustado. Ese objeto era volante,
por lo menos tan grande como un avión. Volaba en completo silencio y las luces del interior no se reflejaban en la tierra. No creemos que el sonido, el bip bip, haya causado algún desperfecto en nuestro coche. Esta experiencia nos ha asustado mucho a los dos, pero al mismo tiempo nos ha dejado fascinados. Esto es la carta que envió al comandante de la Marina, Betty Hill. Pasaron los años y el matrimonio seguía sin recordar nada de lo sucedido. Solo Betty, que pudo escribir lo que vio, pero su marido aún no recordaba nada. Empezaron a tener, los 2 años siguientes, mucha ansiedad. Sufrieron de insomnio y además tenían muchas pesadillas. Después de visitar varios médicos, se les recomendó visitar a un psiquiatra, muy importante, especializado en terapia hipnótica. Durante 6 meses el matrimonio acudió a la consulta del doctor Simón y poco a poco, a través de la regresión, los Hill fueron recuperando momentos de aquellas 2 horas. El doctor Simón realizó grabaciones de cada uno por separado, para que pudieran escucharlas posteriormente. En ellas narraban cómo habían sido abducidos por unos misteriosos seres, los cuales le habían realizado exámenes físicos. De aquellas regresiones se sabe que mientras Barney estaba aterrorizado y apenas podía moverse, Betty se mantenía muy serena en el interior de la nave. En la hipnosis, Betty reprodujo una especie de mapa estelar que le habían mostrado estos seres. El mapa fue objeto de estudio por la joven astrónoma Marjorie Fish, que después de 7 años pudo identificar las estrellas del mapa. Correspondían a 2 estrellas mayores, Zeta Reticuli y Zeta Reticuli b, 2 estrellas de la constelación austral de Retículo, situadas a 38 años luz de la Tierra. ¿Qué ocurrió con este matrimonio? Era una abducción extraña, porque, si os fijáis, solo el marido, justo después del incidente, no recordaba nada. Pero Betty Hill, que escribió la carta el día siguiente, sí que recordaba haber visto el objeto, pero tampoco recordaba haber sido abducida. Pero este caso era el más famoso. Pero anteriormente ya hubo muchos más casos. En los años 50 se popularizó la expresión o la palabra abducción, cuando muchos testigos afirmaban haber sido secuestrados por extraterrestres y que los introducían en naves espaciales. Muchos manifestaban haber perdido su voluntad y conciencia. También dicen que el tiempo para ellos no había pasado, pero en verdad habían pasado horas. En muchos casos, siempre después había pesadillas. Muchos tenían cicatrices o marcas de origen desconocido. Uno de los primeros encuentros, el de Betty Hill y su marido, fue el más famoso. Pero en 1957, Antonio Villalboas cuenta que fue raptado por un humanoide. Lo introdujo en una nave y mantuvo relaciones sexuales con una mujer alienígena. La experiencia, que duró unas 4 horas, en tiempo real, a él le pareció que duraron días. Hasta que en 1992, después de tener muchísimas enfermedades, murió. Y siempre se mantuvo firme en la narración de los hechos. Así pues, ¿qué ocurrió con estas abducciones? Con estas primeras abducciones, digamos, de la historia, que se sepa. El fenómeno ovni apareció en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se empezó a acuñar el término de ovni. Después ya empezaron las abducciones. Hoy en día aún hay muchos casos de gente que dice ser abducida.
Betty Hill, su hermana, se comprobó que ya ella había visto ovnis. ¿Podía ser que esta pareja tuvo una alucinación colectiva? ¿Pudiera ser que esta pareja se lo inventó? Lo extraño no es este caso, sino casos de abducción donde el sujeto, donde la persona no sabe ni ha visto ningún ovni y un día, yendo a terapia de hipnosis por alguna otra razón, sale a la luz la historia. Esos casos sí que yo creo que algo hay en esos casos, porque que tú de repente vayas a una sesión de hipnosis por otro tema y te saquen que has sido abducido, eso sí que era un misterio. Lo de Betty Hill y su marido también era un misterio. Es, como he dicho, el caso, digamos, más famoso de abducción. Se han hecho libros, películas, de todo. Se ha investigado un montón. Pero la hipótesis que se dio por los doctores es que los recuerdos de la abducción no eran recuerdos de algo que hubiera pasado de verdad. Los doctores dijeron que seguramente Barney y Betty Hill tenían muchas pesadillas por alguna razón y que esa historia fue una pesadilla. Hay otra gente que dice que fue real. Ellos dicen que fue real y siguen contando la misma historia exactamente. Así pues, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se inventarían también? A veces pienso yo, cuando hay casos de estos de ovni o de abducciones, ¿por qué se inventarían esto? Eran dos trabajadores sociales. Vivían pacíficamente, tranquilamente, como cualquier persona que conocemos. ¿Y por qué de repente se inventarían esto? No se volvieron locos. O sea, un día de repente cuentan esto. Y tampoco lo contaron en público. Enviaron una carta a un comandante de la Marina que había escrito un libro sobre ovnis. Todo cuadra que tampoco querían mucha publicidad, porque si no vas a un periódico y lo cuentas, o vas a un plato de televisión, o escribir un libro tú. Yo creo que Betty se asustó mucho al ver la reacción de su marido al ver ese ovni. Yo creo que vieron algo de verdad. Yo creo que vieron un ovni de verdad. No tengo ninguna duda. Que después, debido al miedo o las pesadillas de después, creyeran que lo abducieron, eso ya es la hipótesis más plausible. Pero a mí me cuadra con una historia de parte real, de parte verdadera. Porque es como si su mujer no sabía a quién acudir, envió una carta y después se confirmó que algo había ocurrido. ¿Que vieron un ovni? Esto es segurísimo. ¿Qué era ese ovni? Nunca se sabrá. Pero esta es la abducción más famosa. La de Vilas Boas, de Brasil. Es otra que se ha estudiado mucho. Y si tuviera que elegir Vilas Boas, yo diría 100% real. Esta le daría un 50%. Pero las abducciones son fenómenos que han ocurrido desde el principio. Y a veces, como he dicho antes, me pregunto, porque muchas abducciones, muchos casos que he visto, que he estudiado y que he leído sobre ellos, ocurren en carreteras desoladas, en campos, y ocurren a gente, a campesinos. O sea, nunca abducen en una ciudad, casi nunca. Nunca hay abducciones de gente, digamos, famosa, que puedas decir, este ahora quiere popularidad o quiere que se hable de él. Un campesino que dice que ha sido abducido, ¿qué gana un campesino? Solo que la gente del pueblo se ría de él.
Y no creo que un campesino, una persona que vive en un pueblo, quiere que sus vecinos, que normalmente son pocos, lo vean como un loco. Por eso yo creo que muchos casos de abducción son reales. No puedo decir si son extraterrestres, porque no tenemos pruebas 100% que existan. Pero a lo mejor son experimentos del gobierno y experimentos que con algún tipo de aeronave cogen gente para hacer pruebas o para hacer algún tipo de, no sé, de pruebas a ver cómo reacciona la gente. Eso seguro que los gobiernos más poderosos han hecho cosas de estas, estudios de la gente. ¿Y dónde van? Por a los más débiles, a los que están solos en carreteras, a los que están en un campo. Porque si esto lo hacen en un sitio en que hay mucha gente, los van a pillar. Ahora, podría ser que fueran, si existen, extraterrestres que vienen y nos hacen pruebas como si fuéramos cobayas. Que también digo yo, si son tan avanzados, ¿por qué necesitan hacernos incisiones o hacernos test médicos? Supongo que tendrán otras tecnologías que no importaría ni tocarnos. Era un tema de las abducciones muy interesante, muy aterrador. Había abducciones, gente que dice que lo han sacado de su propia cama. Hay casos de gente que lo han abducido durante bastantes días o por temporadas. Hay gente que lo han abducido y no se acuerdan de nada, y gente que nunca sabrá que lo han abducido. Y para mí era un tema que me llama mucho la atención, más que los avistamientos ovni en sí. Y es un tema que está repleto de misterios. Está claro que el 96% son invenciones, o gente que quiere protagonismo, o gente que pues quiere escribir un libro para vender. Pero hay un 4% de casos que estoy seguro que este 4%, un 2% o un 1%, si me apuráis, no tiene ningún tipo de explicación. El de Betty Hill y su marido es uno muy famoso, el de Villalboas. Y después hay casos que estos ya sí que no tienen ninguna explicación. Gente en España mismo ha habido casos que dice haber sido abducida y haber vuelto. Abducida, por ejemplo, cuando iban en coche por una carretera, y dicen, y está demostrado, que han aparecido a 500 kilómetros con su coche. El coche no había subido los kilómetros, y estos casos sí que no tienen ningún tipo de explicación. Si nos abducen, ¿qué pretenden? ¿Estudiarnos? Y otra explicación que últimamente está cobrando mucha fuerza, se ha investigado en esta última década, que se cree que muchas abducciones están relacionadas con la parálisis del sueño. Este fenómeno le pasa a mucha gente, que es como si te quedas paralizado, que no te puedes mover pero estás despierto. Pasa a un 30% de la población. Y se cree que en esos momentos es cuando la gente como que sueña o tiene pesadillas, está paralizado. Y se cree que, claro, ellos lo viven de forma muy real, porque están en ese momento de parálisis del sueño. Y claro, por eso, cuando hay hipnosis, lo cuentan como si fuera real. Pero en verdad no es que estuvieran dormidos, estaban paralizados,
pero despiertos, pero a la vez pues acaban de soñar algo o estaban también como soñando. Y esta era una explicación que se está dando últimamente a este tipo de abducciones, que puede ser que esté relacionada con la parálisis del sueño. Como he dicho, era un tema muy interesante. Era un tema que, si los avistamientos ovni parece que son muy esquivos últimamente, que no hay muchos casos, como había antes, en la época de los 70, 60, 80. Las abducciones sí que era un tema que más o menos se va manteniendo. Y cada año hay casos de gente que dice haber sido abducida. ¿De verdad no la abducen? ¿No le hacen pruebas? ¿No lo utilizan como cobayas? ¿O en nuestra mente, que en según qué momentos, según qué casos, crea una historia y se la cree tanto que hasta con hipnosis habla como si de verdad le hubiera ocurrido? Espero que os haya gustado y hasta la próxima.